bienvenidos a la primera edición de Postscriptum, un nuevo proyecto de arquitectura PUC. En nombre de Vincent Pugliarati, quien les habla, comenzaré agradeciendo en primer lugar a Teresa por haberse sumado al proyecto casi inmediatamente. Nosotros le escribimos para pedirle permiso de publicar su texto y en vez de respondernos eso nos dijo: quiero estar ahí directamente. A los profesores Marta y Rodolfo, que apenas también fueron convocados, accedieron a ser parte de esta primera edición, y finalmente a ustedes. Quiero hacer una salvedad que tiene que ver con esta primera imagen. No sé si se ha entendido el mensaje. Esto alude al cuadro de Madrid que dice: esto no es una pipa, porque lo que mostraba realmente era la representación de una pipa. No estamos diciendo que vamos a hablar directamente o específicamente de teoría, sino de algo que tiene que ver con eso. Y lo segundo es que esta era una serie de pinturas que se llamaban la tradición de las imágenes, así como la teoría de alguna manera nos traiciona, es decir, primero nos seduce, nos engancha, y luego cuando comenzamos de alguna forma a operar sobre ella, alguien dice que no existe o que no tiene ninguna validez. Entonces, paso a presentar rápidamente a nuestros panelistas. Teresa Stoppani es arquitecta, teórica y crítica de la arquitectura. Es doctora en investigación en diseño arquitectónico urbano por la Università degli Studi di Firenze. Es magíster en arquitectura por la UAF, Universidad de Venecia, y actualmente se desempeña en el Departamento de Historia y Estudios Teóricos de la Architectural Association de Londres. Ha enseñado teoría, diseño arquitectónico en Italia, en Venecia, en Australia, en la UT Sydney, y en RMIT Melbourne, y en el Reino Unido, en la Universidad de Greenwich, Brighton y Leeds Beckett. Es autora de diversas publicaciones, donde destacan Paradigm Islands, Manhattan and Venice, coeditora de This Thing Called Theory, que es este libro donde encontramos el texto central, y autora de Unorthodox Ways to Think the City and Architecture. Teresa, we are really pleased to have you here. Thank you very much. Marta Morelli es arquitecta y profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, arquitecta licenciada por la Universidad Ricardo Palma y máster en Teoría e Historia de Arquitectura por la Universidad de Arquitectura de Barcelona. Su experiencia profesional incluye edificios residenciales, académicos y comerciales, así como proyectos de diseño urbano en Perú, Estados Unidos y China. Participa continuamente en eventos académicos, exposiciones y seminarios en el Perú y en el extranjero, y ha publicado junto a Sharif Cajat el libro Edificios híbridos en Lima en el 2014. Y Rodolfo Cortegana, también arquitecto y profesor de nuestra facultad, es arquitecto licenciado por la Universidad Ricardo Palma y maestro en museología por la misma casa de estudios. Socio de la oficina Josep Cortegana, quien ha obtenido distintos premios y distinciones, donde destacan el segundo lugar del premio Oscar Niemeyer en el 2018, y el proyecto ganador internacional de la 20ª Bienal de Arquitectura de Quito en el 2016, y la nominación de finalista en el Mies Crown Hall American Prize también en el año 2016. Paso también a introducir el proyecto, Postscriptum. Nos tomaremos un par de minutos para esto, ¿no? Postscriptum toma al texto, es decir, al pensamiento en su forma escrita, y al debate como ámbitos de proyecto. Básicamente es lo que su nombre dice, esa frase o esa fase posterior a lo escrito, con una voluntad revisionista, cuestionadora, revisitando textos, deconstruyéndolos o construyendo sobre los mismos, con el fin de gestar una práctica que llena algunos vacíos de la disciplina actual y de la escuela. Es un proyecto que se estructura a través de los textos elaborados desde una perspectiva teórica, cuya procedencia será siempre variada y desencadenará distintas reacciones. Ejercemos la práctica heredada con definiciones y significados establecidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo asumimos directamente? Bueno, este espacio intentará problematizar justamente esas cuestiones. El formato también es una suerte de experimento. Estará basado siempre en 3 textos, uno central y 2 reacciones de profesores de la facultad. En el conversatorio estará siempre este invitado internacional, idealmente, relacionado al texto central o autor del mismo, y los 2 profesores que reaccionan ante el texto central. Y la discusión estará estructurada en 3 partes, donde se acote de alguna forma esta discusión.
Además, los asistentes tendrán la opción de generar preguntas y o comentarios en cada parte antes de que termine la presentación. Cuando estemos a la mitad de cada parte, de cada fase, abriremos las preguntas al público para que sean formuladas en el menor tiempo posible y después los panelistas puedan de alguna forma responderlas, y a partir de ahí pasaremos a la siguiente fase. Entonces, esta primera edición aborda precisamente lo que es el pilar fundamental de la aproximación a los próximos temas de Postscriptum, la teoría. Sin un marco teórico contemporáneo tangible, ni una gran narrativa, ni un sistema de valores que ofrezca una mínima orientación a la disciplina, como probablemente pasó hace 50 años, y con un pasado teórico recientemente inestable, que nos aparece como posible horizonte disciplinar, nuestros panelistas serán los encargados de elaborar sobre esto. Quisiéramos comenzar con Teresa, con un primer intento de que nos ponga en contexto cuáles fueron las motivaciones o cuáles fueron los momentos que hizo o que te hizo editar este libro, convocar a estas personas y tener una nueva aproximación a la teoría de la arquitectura, porque han habido varias a lo largo de todas estas décadas. Forgive me, I'll speak in English. And if I'm not clear, please ask me to, I don't know, ask him to translate. Well, first of all, thank you. Not just thank you for having me here, but thank you for thinking of this. We were joking earlier, you must have Googled Postscriptum theory and my piece came out. But I think Postscriptum, if I can elaborate a little bit on your title, is also, oh, I forgot, I wanted to add something, but I've already signed this thing. So it is an idea about a conversation which doesn't end, but keeps going. To bring it to my project, or what ended up then with becoming a Postscriptum, which actually was born as a provocation, a call, and then became an introduction, was a series of questions, especially in the UK and US environment at large, about what was this thing that we called theory, and that perhaps we no longer practiced, or rather was sentenced to death in some areas. But how can you kill ideas in architecture? So it's not an issue of what it is, and that's also part of the provocation in this thing called, but how we do it and how we think in architecture. So, to make the long story short, what became a conversation with colleagues not so different from what you are having today, and then became a conference and then a publication, was really an intention to call people, and it was really an open call to state what theory was for them in architecture. So in a way to take the pulse of how people thought in architecture. And then we did our best to organize it in a series of conversations, in a conference and a book. And there's also another publication which is, well, I should mention it because it's a special issue of a journal which enabled the format to have shorter text, to have videos, to have visual essays. And we had to organize it this way. But the idea was really to bring together these things. Now, of course, there's a series of problems when you do something like this.
First of all, the question is, why are you doing this? Nobody cares anymore about theory in architecture, and then why do you call theory a thing? And why do you want to relate it to the project or the studio when we are more comfortable with keeping it separate? And then, of course, when a call is open, it doesn't cover everything. And then there's the counter reactions, which is, oh, but you didn't talk, you didn't have panels on post-colonialism, for instance. Yes, we didn't, because they didn't come in. Very strange, because we didn't expect to cover the scene at that moment, which was, 3 years ago. And then, of course, language and geography and university budgets have a very important weight on these issues. Anyway, we managed to put 100 and something heads together to discuss what and how we were practicing or writing about. When we practice this thing, which I think is not a discipline, but is a way to think in architecture, about architecture through architecture. I don't know what you study here when you study theory, if you do, or when you read it. But I need to go a little bit into autobiography. I was educated in Venice at the UAV, where theory inhabited, still does I think, the project, and was taught in this design studio. And in general, in an Italian context, theory belongs to the project and is associated with the design studio. I found myself operating in London, and the context there is completely different. Theory is not in the studio, it belongs with history. But it doesn't belong to history. Historians are not really interested in us, so what are we? And what do we write about? What are our references when we write theory today? Theory which is no longer prescriptive and hasn't been for about 50 years. So why this personal note? Because it's not personal, it's an issue of how you define a discipline that is not a discipline, which with a little bit of, I think, effort, becomes an enormous freedom. And I think there are some words I picked up thanks to the translations also in the text of your professors, which talk about, I don't know if my translation is, about infiltration or something similar, this occupation of mutual of the project and of the thinking about the project. And that is really the area of this thing, because it's not a discipline, which is an intention to annoy architecture, to call it to a task, to ask architecture ourselves, because most of us are also architects, how we are not responding to a brief, but creating a brief, which I presume you do in your studios, but with what intention within a larger perspective and a larger agenda. I don't know if, do you want me to give more of a history of theory, or maybe if you could be really like synthetic, maybe. Very synthetic. I mean, I don't know what you're familiar with, but it seems that when architecture theory stopped being
internal to the discipline and prescriptive, and I'm thinking of the treatises and the handbooks and the manuals. It started to literally borrow, and very often improperly, different theories. I can't list them all, some, probably all of them are on the screen, in moments in time which become almost fashions. Different forms of philosophy, psychoanalysis, gender studies, post-colonialism, different points of view in philosophy. Now, what happens usually when architecture, and I'm sure you've seen it in many famous projects and then published or built, is an appropriation which distorts the, let's say, the original message, which is never, of course, univocal, but always a conversation. Now, the issue is, what is this thing that happens in the project? Is it legitimate for architecture to, for a moment, forget itself or superimpose to itself, if there is an itself of architecture, other agenda, other discourses, misinterpret them, simplify them, and try to give an architectural response to them? And why do these things change in time? Why these, what I call fashions, but they're not fashions really, they are intellectual, cultural and social debates. So what I'm trying to say in reverse almost is that there is a need for this thing, which I call theory, but for lack of a better word perhaps, which is specific to architecture, but is a way to constantly remind to architecture that architecture is not only that it always needs to be relational and operating in a context. So after the stretch of time, let's say from the late 60s to, yeah, I think we can stay with that diagram, to the beginning of this millennium, there was a quite clear sequence of trends or movements of interest. After that, if we were to continue with this sort of chrono diagram, we would probably have a crazy tree or roots which then re-intersect, but much more complex than this. Where there is usually in the end an agenda for a project, and discourse or conversation about issues which are not immediately embedded in the project do not even appear. And I think, again, in your texts, you talk about Rio, which is Volontà, yeah, as almost the alter ego of theory. Now we have a moment of many different interests, and they're in the news basically, and architecture needs to cope with them. The Anthropocene, environmentalism, social issues as well, and so on and so forth. But the problem is that what happens in what I call my non-discipline, very often these topics are dealt with, but they never come back to architecture. This returning to architecture is often, very often, missing. And
so that they remain, rather than, let's say, the misinterpreted, but interestingly so, philosophical discourses of the 70s and 80s, they become conversations which then at some point stop and leave space for the project. And it is exactly that difficult moment of, let's say, a missed transition or communication that the project of what is theory today, really, because that's the question, tries to address. The interesting aspect of this is that it cannot be solitary work, and in that sense it is important, and it's almost already an architectural project, that it needs to be choreographed and organized in conversations. And I'm not just referring to my personal experience, but if you look at the formats which happen today, both in, let's say, media space, live or not live, and in conversation, the important element is the plurality of voices, and I think we have stopped me when I'm overdoing it. Stop now. No, but the format of the conversation to essentially provoke the design element, annoy and provoke and remind that maybe there needs to be a discussion within the discipline, which continues, yes, to bring and borrow and take in from other discourses, but then cannot stop there, but needs to find a way to re-elaborate things architecturally. How? I don't know. In many different ways, I think. And what is interesting and what I hope happens, is happening, will happen, is that in the plurality and the differences of approaches, what remains in common is, yes, what we could call the specificity of the discipline, the specialism. But that beyond that, beyond the, let's call it art of building, there is another discourse which is a constant questioning and almost undermining, but in a positive way, a reminder that we need to engage in a specific way with an outside, which is never really an outside. So, yeah, in brief, this is the message. This is just a position of a theory, and with a lot of disagreement around the world, maybe around the table. Yeah? De repente, para continuar, Marta, tú también te has referido, y Rodo, un poco al contexto, te has referido a cómo ha sido utilizada la teoría en los últimos años, casi que negativamente, y cómo ha ampliado de alguna manera inadecuada, en teoría, los límites de la arquitectura. No sé si puedes elaborar un poquito para cerrar el tema contextual. Ahora sí, ya. Un poco yo también partía de esto que está explicando Teresa, que es que efectivamente en los últimos años la teoría se ha alejado de la arquitectura, ¿no? Y es interesante cuando ella dice la teoría tiene que volver a la arquitectura, y pues sobre todo cuando decimos volver a la arquitectura, básicamente nos estamos refiriendo al hacer arquitectura, ¿no? A la práctica de la arquitectura, y efectivamente la teoría en los últimos años se ha separado a tal punto, interesada mucho más en la relación de la teoría con otras disciplinas, por un lado, ¿no? Todo lo que ha hecho Teresa con la filosofía, con la psicología, con la antropología, últimamente con la biología, etc.
Y por otro lado, otro aspecto que también creo que es determinante es que la teoría, por otro lado, también se ha utilizado como una herramienta simplemente de discurso o de ideología, ¿no? Y lo que se ha dejado de lado es la teoría que está relacionada al hecho construido, ¿no? La teoría que está intrínseca al hacer arquitectura. Y ahí un poco lo que yo reclamo también a la teoría es recobrar este rol de relación con el hecho construido, no solamente ocuparse o hablar o interesarse del objeto arquitectónico, sino hablar del hacer arquitectura. Y, o sea, yo extraño que la teoría hable de espacio, de forma, de tectónica, de lo que sea, que son los elementos que hacen arquitectura, que es esa reflexión complementaria y necesaria en la práctica. Y bueno, un poco por ahí era, justo el otro día les decía a Claudio y a Vincent, a Robo también, que una cosa que es sintomática e interesante es, por ejemplo, en España y en otros países de Europa, la gente que hace teoría normalmente pertenece al departamento de composición, ¿no? O incluso dentro del departamento de composición está la sección de estética. Pero nadie habla de composición ni estética, en absoluto. Entonces, ahí hay una cosa extraña, ¿no? Quiere decir que la teoría originalmente se ocupaba de eso y ahora es una cosa muy lejana. Y por otro lado, a mí me parece, en mi opinión, que si no recobramos esa reflexión intrínseca, la práctica de la arquitectura, o el hacer arquitectura, que es la razón de ser de la disciplina, creo, está desvalida. Entonces, en el fondo, para mí es un poco de reclamo de la teoría, que está bien todo lo que hace, porque en el fondo todos esos campos de interés y de construcción de ideas son importantes para la construcción del conocimiento. Sin embargo, extraño que no haya reflexión sobre el hecho construido. Sí, es un poco de todo. Sí. Yo creo que lo que pasa es que la arquitectura como tal ha tenido como un problema existencial, como que ha estado siempre ligada, es más, la misma definición de arquitectura siempre está ligada al arte de, o a la ciencia de, o a acumular casi la arquitectura, creo que lo conversaba con alguien, ha parasitado siempre otras disciplinas para entenderse a sí misma. Obviamente en una disciplina que no puede expresar su condición existencial es más difícil teorizar sobre la misma. Y también lo otro es que creo que la teoría de la arquitectura, vamos a hablar hoy día creo que mucho de la teoría de la arquitectura y siempre se va a quedar en el aire qué es la teoría, porque creo que no es tampoco relevante definirla. Creo que en el texto de Teresa ella deja claro la existencia de la teoría de la arquitectura. Entonces lo que vendría a mí lo que me parece interesante de esta discusión es que esto que llamamos teoría creo que es indisoluble de la arquitectura. Entonces lo que pasa es que creo que los arquitectos estamos siendo incapaces de construir valoraciones sobre lo que hacemos, ¿no? Permanentemente, personalmente, yo tengo una oficina con Patti, creo que ya se ha dicho aquí al inicio, y cotidianamente nosotros estamos pensando la arquitectura desde el proyecto arquitectónico, en todo su proceso. Y una de las obsesiones quizás que por ahí creo que en un texto que han colgado Rosy decía, para nosotros es cómo se construye la valoración de la arquitectura, o sea, cuáles son las decisiones que uno toma como arquitecto para colocar tal decisión o cual otra en relación al proyecto. La teoría de la arquitectura ha construido a través de la historia ciertas valoraciones. En algunos casos ha sido prescriptiva, como Teresa lo dice, y cuando ha dejado su condición de ser prescriptiva, la teoría ha comenzado justamente en esa, yo creo que es lo más interesante que le ha pasado, es que dejar esa prescripción y comenzar a
construir un espacio más incierto. Y yo creo que es una condición de época, que uno va a tener que construir certezas pequeñas, y creo que mi gran, en este caso, la gran, digamos, necesidad que a mí me gustaría establecer en relación a la teoría, no es la pretensión de hacer teoría, sino que la teoría esté en permanente diálogo con el proyecto arquitectónico en relación a pequeñas epifanías y a bajarle un poco la trascendencia de la que estaba inmersa siempre. Cuando yo estudiaba arquitectura siempre se explicaba la teoría como un acto trascendente, universal, que explicaba cómo se valoraba la arquitectura. Uno lee los tratados, los ensayos, algunas teorías del siglo XX, toda la estructura valorativa de la modernidad. Entonces siempre como que había esta pretensión de ser universal. Creo que ahora a mí me interesa mucho creo que el cambio de paradigma del relativismo cultural justamente permite que podamos utilizar la teoría, esta estructura de conocimientos que nos permite hacer arquitectura y definirla, como dice Marta, en un hecho construido, justamente nos permite que la teoría aparezca en un diálogo desde pequeñas epifanías y no de esta trascendencia universal a la cual de la cual era tributaria, ¿no? Entonces, eso yo creo que generaba una lejanía en la relación que tenía la teoría con todo el proceso de hacer arquitectura. Entonces, creo que ahora podríamos establecer, y creo que un poco luego lo desarrollaré en el texto que he colocado en la mesa, esta cercanía, la teoría como en un estado débil y no de esta trascendencia que aleja justamente al proyecto arquitectónico de la teoría, sino este diálogo más cotidiano. Es como hacer de la teoría un diálogo más cotidiano con el proyecto, ¿no? Creo que por ahí va mi idea de establecer la época, ¿no? Eso va sumamente pertinente justamente con la primera parte, denominada contraposiciones. Y lo que encontrábamos con Vincent, dijimos seguramente Rodolfo y Marta se van a contradecir o van a estar en lugares antagónicos. Bueno, finalmente hemos encontrado como muchas coincidencias. Pero sí hay una diferencia sustancial con lo que plantea Teresa, porque Rodolfo y Marta de alguna manera dicen que en vez de que el problema sea de la teoría, el problema viene, corrígeme si me equivoco, el problema viene de la falta de buena arquitectura o de una arquitectura que implique reflexión en su hechura y no necesariamente tener que recurrir a este ente ajeno, o no ajeno, pero distante de cierta manera con la propia práctica. No sé quién quiere comenzar con eso. Or maybe, Teresa, should I speak in English? No, but I do. I need To clarify maybe what I said? No, I understand. I think we see the problems in what we do. So, I see the problems in what I do. Maybe it's an incapacity to be more directly linked to the project or architecture per se, because it's so filtered now that I can consider myself lucky if I, in the long term, influence the way students think, and maybe will remember it or hate it in 5 years' time or even later. Which maybe is okay, because time is another issue. Maybe certain things don't need to be rushed. But I think it's quite important that I insist in calling theory a practice, but precisely because of this non-conclusive, non-resolutory attitude that I think theory needs to have if it wants to be relational and to interact with the project. But I find the insufficiency of what I do. I agree that the good architecture should
deal with it, but what is the good architecture and how do we define it, and who does? Because then a large part is not theory and the project comes, and what about the occupants? And how much is even the physicality of the building changed from the project? And how does that, and that is actually, it's another side of the story, how does that feed back into the theory, the discourse, which is actually changed by crucial moments, which very often are experiments in projects, built or unbuilt. So I think, I don't know, I think we see what the problem is in our field. A ver, como yo lo entiendo, para mí son como dos prácticas diferentes. Por un lado, la teoría es como construir, pero con ideas, ¿no? Las ideas son materia también, materia que se moldea, se adecua, se genera para producir algo. Y su manera de manifestarse es el lenguaje, es una práctica en sí, que es muy distinta al hacer arquitectura. Al hacer arquitectura nosotros construimos con elementos físicos y la manera de manifestarse es física a través de forma, espacio, etc. Son dos prácticas distintas, pero que están completamente interrelacionadas. Entonces, hay una idea muy bonita que tiene Carlos Martí en el libro que hizo, que se llama La Cimbra y el Arco. Y él dice que la cimbra y el arco es la relación que hay entre la teoría y la práctica. La cimbra, que es la estructura del arco, es fundamental para la construcción del arco. Pero una vez que el arco está formada, la cimbra se repliega y desaparece y deja que el arco se luzca en todo su esplendor. No hay ningún rastro de la cimbra en el momento del arco, no pertenece a la percepción de la obra en absoluto, pero está implícita, digamos. Y es un poco lo que pensó